Vamos a comenzar a grabar nuestra clase y vamos a comenzar a hablar del tema del día de hoy. ¿Sale? Bueno, nada más que se nos deje cargar. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar, sí, bueno, ya nosotros hemos estado viendo, ¿no? Cómo organizar y cómo desarrollar un plan publicitario, sí, determinando desde una problemática, una posible solución, una investigación publicitaria para saber, ¿no? Conocer mejor nuestra audiencia, conocer lo que ha hecho la competencia, ¿no? De igual manera, la selección de nuestra audiencia para nuestra publicidad, en fin, ¿no? Y ahora vamos a hablar del proceso creativo. En este aspecto, primero hay que entender, sí, que en un proceso creativo, ¿no? O lo que le conocemos como proceso creativo, involucra varios aspectos que tienen que ver con experiencia previa, conocimientos previos, que no es lo mismo, ¿ah? ¿No? El conocimiento previo, pues lo que hemos aprendido tanto en familia como en la escuela, y experiencia previa, pues tiene que ver con lo que vivimos solitos, ¿no? O lo que vamos aprendiendo solitos conforme nosotros vamos creciendo, ¿no? O cómo vamos percibiendo el mundo. ¿Sí? Entonces, parte del proceso pues tiene que ver con esto, ¿no? Que involucramos nuestros conocimientos y nuestra experiencia previa, así como lo que es la imaginación, ¿sí? Esta parte de la imaginación, pues a mucha gente le parece ambiguo, ¿no? Hay quien me dice, no, yo la verdad es que soy malísimo, no soy nada creativo, nada imaginativo. ¿Eso crees? No, eso crees, porque en realidad todos tenemos creatividad, todos tenemos imaginación. Lo que sucede es que socialmente se nos ha limitado. Lo que ha provocado es que al momento de que la sociedad te va limitando, pues vas haciéndote a la idea de que se te tiene que decir qué hacer, ¿no? En este aspecto, con respecto al tema de la creatividad y la imaginación, ¿no? A forma de invitación, ¿no? Vean la película de Lego, ¿no? La gran aventura Lego, principalmente esa, la de Batman no tanto, ¿no? En donde precisamente hablan de esto, ¿no? Cómo socialmente, ¿no? Eh, estamos acostumbrados a que se nos diga qué hacer y no ser propositivo, ¿no? No destacar en lo que es creatividad y solamente nos piden ser innovadores, ¿no? Como lo que está sucediendo con la empresa Apple, que en un principio todo lo que ellos hacían era creativo. Actualmente solamente se dedican a innovar, es decir, a tomar algo que ya existe y hacerle mejoras, pero no a proponer nada totalmente nuevo. Sí, en este aspecto, ¿no? Ya aterrizándolo a lo que es la publicidad, ¿sí? En la publicidad también se cae a veces en lo mismo, solamente estamos imitando, ¿sí? Solamente tomamos una idea que ya existe y la adaptamos a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y esto también pasa para todo tipo de producto, servicio, ¿no? Que se esté comercializando. Hace poco veía yo la televisión con mis hijos y existe una serie que se llama Good Doctor, ¿no? No sé si ustedes la han visto, pero es la historia de un chico con autismo que estudió, además de ser autista, tiene un coeficiente intelectual muy alto. Entonces estudió medicina, ¿no? Y entra a trabajar a un hospital prestigioso, en donde pues obviamente no tienen como fe, ¿no? En lo que el chico puede hacer y es un excelente médico, ¿no? Pues existe ya la versión hindú de Bollywood, ¿no? Con respecto a Good Doctor, y también existe la versión latinoamericana que ahora se llama Doctor Milagro, ¿no? Dice uno, innecesariamente, porque si la serie ya fue creativa, la idea ya propuso algo interesante, ¿qué necesidad hay de hacer innovaciones y adaptaciones culturales? ¿No? O sea, como que siento yo que es innecesario, ¿no? Y pasó esto con Betty la Fea y otro tipo de series y novelas que Televisa, por ejemplo, también nada más las va innovando y la creatividad para proponer algo nuevo, ¿dónde está? Publicitariamente esto es recurrente, ¿no? Entonces, lo que se busca, ¿no? Es que para cada campaña publicitaria exista un grado creativo más que innovador.
¿sí? Porque a lo mejor tu producto, eso es un producto innovador. Entonces, no porque sea innovador, todo el resto de acciones que haga la empresa tienen que ser innovadoras. Sí, la innovación no es mala, pero también la innovación tiende a caer en lo repetitivo, lo cotidiano, ¿no? Nada representa algo nuevo, ¿no? Entonces, si tu producto o servicio ya de por sí es innovador, entonces te tiene que ser en algo más creativo, ¿no? La creatividad publicitaria, ¿no? Consiste en la combinación de diferentes técnicas, estrategias, ¿no? Que van a mejorar, ¿no? Tanto el diseño del mensaje como la comunicación del mismo, ¿sí? Aquí busca uno vamos, apoyarse de distintas técnicas artísticas como técnicas que a nivel tecnológico, ¿no? Para la creación de un anuncio, para la creación de lo que viene siendo la publicidad en general, ¿no? Aquí también se busca que cada una de las propuestas puedan distinguirse, ¿no? Pueda distinguirse el anuncio de televisión, de radio, al urbano, que aunque sea de la misma empresa, pues haya una distinción, ¿sí? Esto pues es un proceso un tanto complejo, ¿no? Sobre todo si no se tiene hábito, costumbre para lo que viene siendo pues crear algo, ¿no? O generar ideas. ¿Sí? Como les decía, a mí me pasa frecuentemente, ¿no? Con los estudiantes que salen con esta frase de, es que yo no soy creativo, ¿no? Yo nada creativo, nada imaginativo, ¿no? Todos somos creativos, todos somos imaginativos. Cuando nosotros éramos niños, ¿no? Siempre existía de repente una estimulación, una motivación para generar una idea, ¿no? Desde lo que veías en la tele, lo que escuchabas, ¿no? Lo que mirabas y comenzabas a generar desde las ideas más locas, ¿no? Hay niños que les das una hoja en blanco y sus dibujos son altamente creativos, pero ¿qué pasa si el niño pone algo en ese dibujo a lo que no estamos acostumbrados a ver o que no nos parece normal? ¿Sí? Que no encaja en lo que es un estándar o un icono social. Lo primero que dicen las maestras es, señora, ¿no? Le dicen a la mamá, lleve al niño al psicólogo. O sea, están diciendo que la criatura tiene un problema. O te dicen, no, eso no va así. ¿Cuándo has visto que esto, que aquello? ¿No? Incluso también existe la frase de, es que el niño fantasea. Claro, es niño y la fantasía surge en los niños. Si no hubiera gente como niños que generan ideas tan más locas, no tendríamos historias fantásticas como ahora Harry Potter, El Señor de los Anillos y tantas ideas más que también se han imitado y que acaban siendo las cosas más geniales de repente. Entonces, ¿por qué limitarnos o por qué limitar, ¿no? A la gente a crear todo tipo de ideas, ¿no? Desde que somos niños nos dicen que imaginar y fantasear es malo. Y entonces te dicen, dibuja una flor, dibujas una flor a lo mejor hasta con rostro y te dicen, no, así no es. Y la maestra te dice hasta cuántos pétalos debe de tener. Te están limitando a decir qué hacer. De adolescentes es lo mismo. Y de adultos ya ni siquiera tienes la iniciativa de proponer ideas, porque pues a ti que te digan qué hacer, que te den en el trabajo un manual de funciones. Vamos a la escuela a que nos digan qué hacer, más no cómo proponer tu trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el proceso creativo se comienza a sentir complicado cada vez, ¿no? Que estamos comenzando a envejecer, porque estamos acostumbrados a que se nos diga cómo pensar, cómo hablar, cómo hacer las cosas. ¿Sí? Mucha gente fracasa en la cocina también por eso. Si no tengo receta, no sé cocinar. Porque no existe esta experimentación, esta creatividad de por medio
a ese nivel también, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se trabaja en este tipo de rubro, ¿sí? Lo que es la mercadotecnia, la publicidad, es forzoso contar, ¿no? Con lo que es creatividad e imaginación, porque el proceso creativo está latente todo el tiempo, porque forma parte de nuestro trabajo, ¿no? El proceso creativo, ¿no? Se le considera como un conjunto de pasos o fases a seguir para poder generar una idea totalmente creativa, es decir, original, única, irrepetible, ¿sí? Esta idea que nosotros estamos generando, pues tiene un propósito, ¿sí? La solución de un problema, en este aspecto, un problema visual, de comunicación visual, ¿sí? Todo proyecto, ¿no? Cuando pasa a su fase creativa, ¿no? Cuando ya nosotros hicimos los análisis y planteamientos pertinentes, cuando va a pasar a su fase creativa, se inicia, ¿no? Con lo que es la preparación, ¿no? De toda la información que nos va a servir de antecedente, ¿no? Y obviamente siempre los objetivos, ¿no? De esta campaña, el objetivo principal y los objetivos específicos, pues nos van a servir como de base para que a partir de ahí comencemos nosotros a iniciar nuestro proceso creativo, ¿sí? Obviamente, pues, el problema también formará parte de esta base, ¿no? Para que nosotros, pues, busquemos la solución más viable. Posteriormente, pues, pasa uno a la fase de generación o lluvia de ideas. Aquí lo ideal, ¿no? Es que no se trabaje solo ningún proyecto, ¿no? Creo que ya se los había yo comentado la clase pasada, ¿no? Lo ideal es siempre trabajar entre 2 a más personas, ¿no? Cualquier proyecto creativo, porque vamos, no es que uno solito no pueda, es que sinceramente la limitación de ideas que podemos tener es bastante, ¿no? Nosotros podemos tener una perspectiva, ¿no? Vamos, una visualización de las cosas muy diferente a otra persona, ¿no? Para esto, cuando nosotros estamos en la generación de ideas, ¿sí? Tenemos que pensar que ese problema al que vamos a darle solución es un cubo, ¿sí? Así, un cubo, una caja en forma de cubo. Entonces, ese cubo tiene 6 caras, ¿no? No solamente lo forma un cuadro, ¿no? Con 4 lados, sino que es una caja cuadrada que tiene 6 caras. Entonces, hay que ver el problema desde todas sus caras. Pero aquí hay un detalle. Este cubo, ¿sí? Está hueco. Y si tú lo abres, tiene caras internas. Entonces, tenemos que ver también esas 6 caras internas del cubo, ¿no? Para poder ofrecer, ¿no? Diferentes soluciones, diferentes propuestas. Y en muchas ocasiones, ¿no? Nosotros solos, solamente nos llegamos a limitar a ver 2 caras, 3, pero no todas las demás, ¿no? Les restamos importancia. Y trabajando acompañado, pues bueno, ¿no? Hay diferentes perspectivas, diferentes formas de ver las cosas, etcétera. Entonces, lo ideal es siempre trabajar con alguien más para que se haga una lluvia de ideas, ¿no? Aquí, en este aspecto de la lluvia de ideas, la creatividad tiene que fluir, ¿no? La imaginación tiene que verse presente, ¿no? Dice una frase que la imaginación es toda creación, porque todo lo que visualizamos en mente, si logramos materializarlo, pues vamos, somos dioses, ¿no? Por decirlo así. Entonces, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor alguna vez fue imaginado. Todo lo que usamos, vestimos, consumimos, fue imaginado. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que poner, ¿no? Que activar esa imaginación para poder pasar a una materialización, ¿no? Entonces, toda idea, por más loca que sea, es una buena opción, ¿no? Una idea a tomar en cuenta para poder trabajar, ¿no? La siguiente etapa se le conoce como el proceso de incubación o de generación de producto. Aquí, cuando hablamos de generación de producto, no se refiere al producto que vas a comercializar, sino producto se refiere a
que comienzas a materializar estas ideas en papel, ¿sí? Ese es tu producto o tu boceto, ¿sale? Entonces, comienzas, ¿no? A trasladar todas estas ideas, ¿no? Todos estos mensajes, ¿no? La adaptación del mensaje a papel, a papel. Se puede hacer de forma digital directamente, como lo puedes hacer a mano, que es lo ideal, ¿no? No importa la cantidad de ideas plasmadas en papel, lo que interesa es que tratemos de aterrizar, ¿no? La idea a algo concreto, a algo útil, ¿sí? El siguiente paso se le conoce como el de iluminación. Esto quiere decir que todos estos bocetos, todos estos productos, vas a concentrarlos en ideas más concretas, ¿no? En ideas ya, vamos, que se estén acercando, ¿no? A lo que va a ser ya la idea principal o el diseño principal publicitario, ¿no? Pueden ser 3 propuestas nada más, como pueden ser hasta 10, pero a lo mejor generaste 100 en papel y ya nada más te estás concentrando o estás ya concretándote a ideas que, vamos, desde el punto de vista de los objetivos, son las mejores, son las más útiles, ¿sí? En el proceso de la iluminación, digamos, se le llama también la fase de prueba-error. ¿Qué quiere decir? Que en este aspecto, pues, puedes comenzarlo a poner a prueba para saber si gusta, si está correcto. Le empiezas a integrar, ¿no? Todos los elementos que un anuncio debe contener, que vamos a ver más adelantito, ¿sí? Y vamos, ¿no? Lo pasas a lo que es evaluación, ¿no? La evaluación, pues, es cuando los jefes, ¿no? Dan su visto bueno y una vez que los jefes dan visto bueno, se pone a prueba con las personas, ¿no? Que serán los usuarios de esa publicidad o la audiencia de esa publicidad, ¿no? La misma gente nos irá diciendo si gusta, si no gusta, si funciona y podemos regresar a lo que es el proceso de iluminación para las correcciones pertinentes, se vuelve a pasar a evaluación con los jefes, se vuelve a pasar por evaluación con la gente hasta que estamos 100% seguros de que va a funcionar, pues ya se pasa a la etapa de lo que se le conoce como elaboración o maquila, ¿no? La producción de la publicidad para colocarla ya en los medios que ya tengamos previamente seleccionados. A veces no, cuando nosotros iniciamos el proceso creativo no tenemos todavía contemplado los medios todavía, sino que en el transcurso del proceso de creatividad, ¿no? O el proceso creativo, pues es como vamos seleccionando los medios, ¿no? Quizás a veces en la etapa de evaluación ya vas seleccionando los medios a utilizar para la publicidad y vas adaptando cada uno de tus diseños, ¿no? Al medio, ¿no? Seleccionado. Ya en la etapa de elaboración, como ya existe esta selección de medios, pues ya nada más es adaptar, ¿no? O colocar. Bien. Ahora, en todo proceso creativo, pues, como les decía, no se puede trabajar solo y mucho menos en lo que es una agencia de marketing y publicidad, ¿no? Forzosamente tenemos que existir varias personas interactuando en una empresa de este estilo, ¿sí? Entonces estamos hablando, ¿no? De que en una agencia, bueno, principalmente, ¿no? En una agencia de publicidad, ¿sí? O de marketing y publicidad, tenemos lo que es, pues, el departamento obviamente de contabilidad y finanzas, debe haber un departamento legal, ¿no? Un departamento directivo, sí, pero existe también lo que es el departamento creativo. En el departamento creativo, ¿no? Vamos a encontrar personas tanto de mercadotecnia como aquellos que solamente estudiaron publicidad, diseñadores gráficos, ¿no? O algunos artistas gráficos también, así como comunicólogos, ¿no? Son las profesiones que vamos a encontrarnos dentro de lo que es el departamento creativo, ¿sí? Quizás, ¿no? Dentro de una agencia de marketing y publicidad es el departamento más grande. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que se involucra en la elaboración desde el mensaje publicitario hasta su maquila. ¿Sí? También, ¿no? Dentro del departamento creativo se llega a dar la situación en la que
no solo creas, sino también produces. No todas las agencias publicitarias tienen, ¿no?, esta posibilidad por cuestiones de costo, pero sí hay agencias, por ejemplo, que ellos mismos tienen sus sistemas de impresión, sus estudios de grabación para audio, video, sí, tienen también toda la tecnología de edición o creación de animación, por ejemplo, ¿no? O edición de video, en fin, ¿no? Hay quienes tienen todo para producir, hay quienes definitivamente, pues obviamente tienen sus proveedores con los que trabajan, ¿no? Aquí depende de qué tan grande sea la empresa. Pero quizás, ¿no? Como les decía, el departamento creativo, pues es de los más grandes y de los más importantes dentro de una agencia de marketing y publicidad, ¿no? Normalmente las empresas, ¿no?, de marketing, pues tienen, como les decía, ¿no?, su departamento fiscal, ¿no?, su departamento contable, ¿no?, y de finanzas, deben de tener su departamento legal, su departamento directivo, tienen también su departamento de mantenimiento e higiene, ¿por qué no? Sí, y el departamento, y en estos departamentos, pues a lo mejor no conjunta tanta gente, no hay tantas responsabilidades como dentro del departamento creativo, ¿sí? El departamento creativo pues va a tener siempre un director creativo, ¿no? Que es el que va a estar supervisando, no es el líder, el que va a estar supervisando todo el trabajo y pues en quien va a recaer todas las responsabilidades de lo que suceda con la campaña publicitaria. Es quien le da la cara a sus otros jefes, a los directivos de la agencia, ¿no? Es el que da la cara o hacer las requisiciones ante el departamento contable, es quien arregla contratos, convenios con el departamento legal, ¿sí? Y es quien pues habla directamente, ¿no? O presenta las ideas con los clientes que la agencia tenga, ¿no? Entonces sí recaen como varias responsabilidades con respecto al director creativo, ¿no? Al mismo tiempo tenemos lo que se le conoce como editor o copywriter, el director de arte, ¿no? Tiene sus subordinados, el director de arte también, que se le conoce como creativos. Y como les decía, algunas agencias tienen el departamento de producción, otras definitivamente, pues no lo tienen porque todo lo mandan a maquilar, ¿no? Eh, el director creativo, ¿no? También, además de las funciones que les comentaba, ¿no? Pues tiene la responsabilidad, el deber, ¿no? Más que responsabilidad, de siempre estar, vamos, siendo el ejemplo, ¿no? Tiene que ser el ejemplo ante sus colaboradores, ¿no? Pues llevando, ¿no?, consigo siempre la filosofía de la empresa, ¿no? Llevando a cabo, llevando en su vida, en sus actividades diarias, los valores de la misma compañía, ¿sí? Es es el primero, ¿no? Toma la iniciativa de estar al pendiente, ¿no?, de esta lluvia de ideas, es el primero que aporta, ¿no?, las ideas para lo que es cualquier proyecto, es aquel que no, vamos, no solo está acompañando a sus creativos al momento de estar desarrollando las ideas, sino que también debe involucrarse. Y si algún creativo desconoce, ¿no?, cómo se hace alguna cosa, tiene que enseñarle, ¿no? ¿Por qué? Porque debe de ser un líder, ¿sí? Además de que esta persona, ¿no?, cuando trabaja con el departamento contable y de finanzas, tiene que estar reportando constantemente, ¿no? O más bien, hay dos, o reporta constantemente, ¿no?, los gastos que se están llevando a cabo con respecto al presupuesto asignado para el proyecto, o bien va requisitando, ¿no?, al departamento contable todo lo que va a necesitar o todos los gastos que va a necesitar para llevar a cabo el proyecto. Obviamente, quien lleva el control de ese presupuesto sería el departamento contable, ¿no? Entonces, vamos, aquí hay de dos formas en la que el director creativo estaría trabajando con respecto al presupuesto con el departamento contable. El director creativo, ¿no?, pues coordina tanto tiempos como lo que vienen siendo actividades con el resto de sus subordinados,
¿sí? Él tiene que estar siempre al pendiente, ¿no? Del desarrollo del plan publicitario. Básicamente es el director creativo quien le va dando forma, ¿no? Con respecto a lo que le van reportando sus subordinados y la información que le proporcionen los clientes o la propia empresa, pues va generando el plan publicitario, ¿no? Lo va armando. ¿Sí? Él es el que lleva el control de toda estrategia publicitaria que se propone, ¿no? Lleva el control y la evaluación de las mismas, ¿sí? Así como también lleva el control de todas las propuestas que se van haciendo, ¿no? Él las evalúa, él las aprueba primero antes de mandarlo con los directivos, ¿no? Y presentarlo con los clientes, ¿sí? Así como también es el que lleva el monitoreo para cuando se pone a prueba, ¿no? Con lo que viene siendo la audiencia. Y asimismo también el director creativo lleva el monitoreo, control y evaluación de la publicidad ya que se encuentra colocada. O sea, su chamba, su trabajo es quizás de los más complejos, ¿no? En donde la mayoría de los casos, ¿no? Quien lleva el papel de director creativo tiende a ser, ¿no? Un mercadólogo, la mayor parte del tiempo, ¿eh? No quiere decir que las otras profesiones como diseño gráfico y comunicación no puedan aspirar a llevar este puesto, ¿no? Claro que sí, pero en la mayoría de los casos, por la cantidad de conocimiento que tiene el mercadólogo, normalmente, ¿no? El perfil lo cubre al 100. Ahora, ¿qué es lo que nosotros llamamos editor o copywriter, ¿no? En inglés, ¿no? El editor o copywriter, ¿no? Es el encargado, ¿sí? De todos los aspectos textuales dentro de la publicidad, desde el momento en que se redacta el mensaje hasta el momento en el que nos ayuda a conceptualizar la idea, ¿no? O sea, ya tenemos el mensaje, ahora trasládalo a conceptos que los creativos van a trasladar a imágenes. Asimismo, el copywriter también tiene la responsabilidad de generar, por ejemplo, el texto que va a acompañar a la publicidad, ¿sí? Y también, ¿no? ¿Por qué no? De generar el eslogan, ¿no? De lo que es la marca, genera lo que se le conoce también como, ay, se me fue, el guión publicitario, ¿no? Para toda publicidad audiovisual, bueno, pues el copywriter es el que genera este guión para la publicidad, ¿no? Audiovisual, o bien solamente, ¿no? Para la publicidad de radio, ¿no? Todo lo que es el diálogo, el discurso que se está hablando, ¿no? De igual manera, el copywriter es el encargado, por ejemplo, de generar los discursos para la fuerza de ventas, ¿sí? A la par, ¿no? De del personal que trabaja, ¿no? Dentro de una agencia de publicidad, pues tenemos el departamento de ventas o fuerza de ventas, ¿sí? En donde, pues, bueno, lo que vamos a encontrar, algunos les llaman asesores, ejecutivos, ¿no? De ventas, son vendedores, ¿sí? Al final son vendedores y estos vendedores tienen un speech o discurso para poder abordar a la gente, para poder hacer esta labor de atracción y convencimiento al momento de que ofrecen un artículo, ¿no? Pensemos estas señoritas que de repente te abordan con una muestra y ya te están hablando del producto, ¿no? Ese discurso lo genera el copywriter, ¿no? Para lo que es la fuerza de ventas, ¿sí? Eh, algunas agencias, ¿no? Este copywriter no lo tienen, ¿no? Como tal, como un puesto, como un subordinado más, ¿no? Un colaborador más. En algunos casos contratan a guionistas, así se les conoce también, ¿no? Como editores o guionistas que tienen cierto reconocimiento, cierto estatus, ¿no? Dentro del medio. Algunos de ellos a lo mejor han hecho guiones para series de televisión, novelas,
¿no? Algunos se dedican a lo mejor a lo que es redacción en periódicos o revistas y se les contrata, ¿no? Para generar desde lo que es el mensaje hasta, como les decía, ¿no? Todos los aspectos textuales de la publicidad. Realmente no tener, obviamente, esta posibilidad de contratar a alguien por fuera. Algunas empresas pues les es beneficioso, ¿no? Porque aseguran, por ejemplo, alguna tendencia que se esté dando, ¿no? Y poder captar a la gente que sigue esta tendencia. Pero sinceramente, ¿no? Y hablándoles desde lo práctico, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque a veces esto tiende a ser un gasto que no estabas contemplando o un gasto que tiende a limitarte, ¿no? En lo que es el presupuesto. Entonces, lo ideal es que siempre en una agencia de publicidad exista, ¿no? Esta vacante, esta responsabilidad, ¿no? Bien. Tenemos a lo que le vamos a llamar el director de arte, ¿no? El director de arte es el representante del equipo creativo, ¿no? O el equipo de diseñadores, ¿sí? Esta persona, pues, siempre va a estarle comunicando al director creativo, ¿no? Lo que se está desarrollando. Normalmente este director de arte es un diseñador gráfico, ¿no? O un diseñador publicitario, ¿sí? Es aquel que hace o comienza a generar las ideas desde lo que es, ¿no? Los bocetos hasta a lo mejor ya la digitalización o la producción audiovisual, etcétera, ¿no? Como les decía, normalmente, ¿no? Es un diseñador gráfico quien lleva esta responsabilidad, aunque también existen comunicólogos que recae esta responsabilidad en ellos. Trabajan de forma conjunta con el copywriter, ¿no? Porque entre los dos, pues obviamente tienen que ir compaginando, ¿no? La idea que nos ayudó a conceptualizar el copywriter, así como tiene que compaginar, ¿no? La idea visual, ¿no? La idea que se está generando visualmente con el texto, ¿no? Que el copywriter nos tiene que generar para complementar esa idea visual, ¿no? Entonces tienen que trabajar de forma conjunta y vamos, en el director de arte tiene a sus subordinados, a sus creativos, que son los que pues están la mayor parte del tiempo en friega, ¿no? Generando estas ideas ya de forma visual, ¿sí? O generando los artes, como también algunos le llaman, ¿no? Eh, Vamos, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las agencias, ¿no? Los creativos suelen ser chicos que están haciendo servicio social, ¿no? Si es una empresa que tiene convenios con alguna institución gubernamental, o están haciendo pues prácticas profesionales, becarios también, ¿no? Lo normal es que estos creativos pues sean estudiantes, ¿no? Aunque también se tiene gente con bastante conocimiento y experiencia, ¿no? Ya trabajando en el ámbito creativo. Pero pues, normalmente, ¿no? Aquella persona que tiene más experiencia, más conocimientos, pues es el que lleva el puesto de director creativo, ¿no? Perdón, de director de arte. También en muchas ocasiones el director de arte no tiene subordinados. En él recae toda la responsabilidad de la generación de ideas visuales, ¿no? Eso también es algo muy común, sobre todo aquí en México, ¿no? Que sea una sola persona la que se lleve toda la responsabilidad del diseño, ¿no? Y que obviamente, pues, vamos, se vea un poquito limitado en cuanto a tiempos, ¿no? Mientras no te encuentres limitado en cuanto a recursos, bueno, todo lo demás puede fluir lento, pero puede fluir, ¿no? El director de arte, una de las responsabilidades que tiene, y lo veíamos en ese pequeño organigrama, es el de supervisar constantemente la producción de la publicidad una vez que ésta ya haya sido totalmente autorizada por parte de los directivos de la agencia, por parte de nuestro director creativo, así como de la audiencia, ¿no? A la que se le está dirigiendo, ¿no? Entonces, una vez que esto pasa y ya se manda a producción, es el director de arte quien tiene que estar supervisando esta producción, ¿sí? Vigilando que, por ejemplo, no haya modificaciones en texto, color,
formato, que la colocación de la misma publicidad se esté haciendo, ¿no? Conforme a lo esperado. Obviamente el director creativo también está al pendiente, ¿no? De lo mismo, ¿no? Y el director de arte tiene que estarle entregando constantemente, ¿no? Resultados, vamos, favorables o que cubren las expectativas que se tenía y que además se estén cumpliendo los objetivos que se están planteando en la campaña, ¿no? Bien, principalmente o básicamente, pues esas son los responsables, ¿no? Con respecto a lo que es el proceso creativo o los responsables que deberían existir, ¿no? En lo que es el proceso creativo, ¿no? Eh, Sin embargo, les voy a decir la triste realidad que tenemos, como les decía, en México, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país existen contadas agencias publicitarias que trabajan 100%, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Tienen su departamento de directivos, socios, ¿no? Dueños de la empresa, su departamento contable, su departamento legal, ¿no? Su departamento de mantenimiento, su departamento de producción, ¿no? Su departamento creativo, ¿sí? Son raros, ¿no? Su departamento de fuerza de ventas, se llama, a veces le ponen departamento de ventas y promoción, no solo departamento de fuerza de ventas, ¿no? Pero son contadas las agencias que trabajan de esta forma en nuestro país. La mayoría de las veces solo existe, por ejemplo, un responsable por área en donde cae toda, ¿no? La responsabilidad. Y en el caso del departamento creativo, pues al que le llamaríamos director creativo, se lleva toda la chamba, ¿no? De supervisión y responsabilidades varias, así como lo que es de copywriter y lo que es la parte de el arte, ¿no? Solamente recae en una persona. Y es un trabajo bastante pesado, ¿no? Podría verse demasiado pesado cuando, por ejemplo, la persona está limitada creativamente y de igual manera es una persona poco organizada, poco metódica, ¿no? Para que nosotros podamos llevar una responsabilidad de dirección creativa, necesitamos por fuerza ser una persona disciplinada, metódica, que le guste, ¿no? Obviamente, llevar las cosas paso a paso, ¿no? Como le digo a mis hijos, que le guste seguir reglas, ¿no? Y a veces a nosotros como seres humanos no nos gusta seguir reglas. No quiere decir que romperlas sea malo, romperlas de vez en cuando hace, ¿no? Que haya situaciones totalmente creativas. Sin embargo, no, como en este ámbito todo se planea, todo tiene un proceso, ¿no? Desafortunadamente hay gente que se salta pasos, se salta circunstancias y eso provoca que más adelante, ¿no? Nos podamos ver implicados en un disgusto por parte de la audiencia, un disgusto por parte de los clientes, un disgusto por parte de la empresa con la que estemos trabajando, en fin, ¿no? Entonces, o un problema hasta legal. Entonces, por eso es que es indispensable ser metódico, ¿no? Y pues muchas veces aceptamos, ¿no? Un puesto como este y no se puede trabajar a la y se va, ¿no? Ahora bien, dentro del proceso creativo, ¿no? Cuando nosotros estamos en lo que es el paso, ¿no? De la incubación, ¿no? De las ideas, ¿no? Cuando estás generando lo que son los bocetos o el producto, nosotros también debemos de tomar en cuenta, ¿no? Recuerden que tenemos de base los objetivos de la campaña publicitaria y el problema, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este problema, tomando en cuenta los objetivos, nosotros tenemos que ir inclinando, ¿no? Estas propuestas que vamos generando hacia algún estilo creativo, ¿no? Los estilos creativos son, digamos, las diferentes formas en las que nosotros podemos expresar el mensaje, podemos expresar la idea que estamos generando, ¿sí? Esto también pensando en que tenemos un perfil de audiencia y esta audiencia pues tiene una forma de comunicarse, ¿no? En especial. Entonces, ya que lo conocemos bien a las personas, pues vamos a establecer, ¿no? Cierto estilo creativo para que el mensaje pueda ser bien captado,
¿no? Y tenemos pues varios, ¿no? Muchísimos. Uno de ellos es el uso de personajes publicitarios. Este personaje puede ser ficticio o real. Esto quiere decir que puede ser algún personaje famoso o mejor conocidos como influencer. Aquí también cabe señalar que una cosa es el influencer y otra cosa un youtuber, ¿no? Dicen que son ¿qué? Generadores de contenido. No, un generador de contenido también es otra cosa, ¿sí? Un influencer es un personaje que tiene cierto reconocimiento, cierta fama social, cultural y económicamente hablando. ¿Sí? Este personaje, pues de cierta forma influencia a la gente, ¿no? Con sus acciones, con lo que dice, con lo que piensa. Y nosotros aprovechamos esta fama que tiene y esta influencia, ¿no? Que puede ejercer en la gente para que nos ayude, ¿no? No solo a transmitir nuestro mensaje publicitario, sino que también a cumplir con los objetivos de la campaña. Este personaje también puede ser ficticio, es decir, que creamos un personaje que va a acompañar a la campaña. Este personaje puede que si nosotros lo usamos de forma recurrente, pues se acabe volviendo la mascota de la marca. Aunque también si detectamos que las generaciones han cambiado, que la mascotita, ¿no? Ya no es del agrado, bueno, pues podemos retirarlo y generar una nueva idea, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Los personajes publicitarios de Coca-Cola. En su momento teníamos, por ejemplo, a Santa Claus, ¿no? En la época decembrina, ¿no? El personaje que ellos crearon para poder motivar a la gente. Después, por ejemplo, los ositos, ¿no? Los ositos Coca-Cola, que ahora ya existen memes, ¿no? De que los ositos bebés de los 90 ahora ya son adultos diabéticos, ¿no? Pero si no han visto esto, existen esos memes, son bastante graciosos. En algún momento también generaron ellos unos personajes que eran conocidos como los duendes de la aldea Coca-Cola, ¿no? Era una aldea navideña, ¿no? Llena de duendes, obviamente vestidos entre rojo y blanco, ¿no? Que eran pues como los duendes de Santa Claus, ¿no? Y los acompañaban unos pingüinitos muy simpáticos, ¿no? Incluso existía una página, ¿no? De la aldea Coca-Cola en donde era un videojuego. Esa página era un videojuego y tú interactuabas, generabas tu duende, tenías vida social ahí. La verdad, podías conocer gente de otras partes del mundo porque había esta posibilidad, ¿no? Como red social. Tenías como tu especie de granjas. Bueno, era una cosa, podías trabajar en la fábrica de Coca-Cola. Era un videojuego bastante interesante, muy simpático, ¿no? En su momento, Pepsi, al sentirse amenazado, por ejemplo, estos personajes, porque la verdad es que los duendecitos, vamos, con los duendecitos, Coca-Cola sacó incluso artículos promocionales, ¿no? Como que el trenecito, los llaveros de los duendes, unas esferitas, bueno, pegó muy duro, ¿no? Los duendecitos. Pepsi, pues dijo, también necesito generar algo. Y generó también una especie de duendecitos, ahorita no recuerdo cómo se llamaban, esos eran azul y rojo, y vamos, al momento de que Pepsi genere estos duendecitos, no se tiene el mismo impacto. ¿Por qué? Porque la idea ya no era creativa, solamente innovaron. Lo que provocó que Coca-Cola retirara por completo, porque esto de los duendecitos lo usaron como fácil de 2 a 3 años. Pero pues obviamente, ¿no? Coca-Cola al ver que Pepsi pues estaba queriendo, ¿no? Utilizar la misma idea, retiró completamente estos personajes que la verdad yo jamás los he vuelto a ver, ¿no? Solamente en los desfiles que hacían, ¿no? Con los trailers es que volvió a involucrar a estos personajes como a los osos, pero de ahí en fuera jamás los volvieron a utilizar, ¿no? Pero la verdad es que estos personajes, pues vamos, la gente les pareció muy agradable, rompían, ¿no? Con el Santa Claus que cada año utilizaban, los pingüinitos, como les digo, eran súper simpáticos, incluso hubo de peluche estos pingüinitos, mucha gente los anduvo trayendo en su coche, pero pues vamos, ¿no? Al momento de ver Coca-Cola que se estaba imitando la idea, le dieron la vuelta, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es el estilo creativo del uso de personajes. El propósito que tiene este personaje es hacer que la gente, ¿no?
se sienta acercada, ¿no? O se sienta identificada, ¿no? Con respecto a la marca, el producto y el personaje, y que además, pues, este personaje ejerza cierta influencia en lo que vendría siendo las tomas de decisión de consumo, ¿no? De la audiencia. Tenemos algo que se le conoce como retazos de vida o slice of life, ¿sí? Esto es cuando tú tomas, ¿no? Lo que vendrían siendo escenas de la vida cotidiana o bien situaciones habituales que se presentan en nuestra vida para que la gente al momento de estar viendo el anuncio, pues pase lo mismo, ¿no? Se sienta familiarizada, identificada con lo que está mirando y obviamente pues vea, ¿no? Que todos aquellos problemas o situaciones que vive día a día, pues pueden verse, ¿no? De cierta forma resueltos con ese producto o servicio que estamos ofreciendo, ¿sí? Tenemos también la publicidad de intriga o de taser, ¿no? Esto consiste en que tú vas a generar una campaña, una pre-campaña publicitaria, ¿sí? Obviamente, desde el momento en que se está diseñando la campaña, ¿no? La divides en tres etapas, ¿no? La etapa de intriga o de taser, ¿no? La etapa de desarrollo y la etapa de desenlace, ¿sí? Igual se va programando, ¿no? El tiempo, ¿no? En el que va a estar activa cada etapa, ¿no? La publicidad de intriga suele permanecer, ¿no? O suele lanzarse por un periodo relativamente corto, pensemos, entre una semana, máximo un mes. En esta, o el propósito, ¿no? De este estilo creativo es no decir exactamente de qué se está hablando, solamente generar lo que es intriga, curiosidad en la gente, ¿no? Para saber de qué hablan, ¿no? O sea, qué ofrecen, ¿sí? Un ejemplo de esto es lo que estuvo haciendo estos rastrillos de, ay, se me fue el nombre, ¿no? Que dice, está carbón, ¿no? Que durante mucho tiempo te hablaban de que el carbón está presente en tu vida y que imagínate un uso infinito y bueno, y a cada ratito la frase de está carbón, ¿no? Que la frase al momento de tener este doble sentido, pues obviamente te dejaba intrigado. Que vende, ¿no? O era evidente que el producto tenía carbón activado, pero de ahí en fuera, ¿qué era, no? ¿Qué ofrecía? Pues estaba como en chino. Para serle sincera, no, una servidora pensó en su momento que se trataba de un shampoo con carbón activado. Este tipo de shampoos, no se imaginan, son una maravilla, sobre todo si se sufre de cuero cabelludo graso o de caspa, ¿no? Entonces yo, la verdad a mí se me hacía lógico, ¿no? Cosas que llegaban a decir en esta pre-campaña. Yo decía, eso es o un jabón, ¿no? O un shampoo. Nunca, la verdad, me esperé que fuera un rastrillo. ¿No? Pero pues la campaña, ¿no? De intriga, ese es el propósito que tiene, que tú comiences a generar tu propio prejuicio, ¿no? O sea, no tanto que te platiquen, sino que tú seas el que esté a la expectativa de lo que ese producto va a hacer o qué marca lo va a representar. Entonces, se carece de información, solamente estás aventando un mensaje que no es totalmente completo, pero que está generando intriga, curiosidad, expectativa ante la audiencia. Obviamente, ya que pasamos a la etapa de desarrollo, pues se comienza o se genera lo que es ya una publicidad, ¿no? Ya informativa para que la gente conozca, ¿no? Que es otro estilo creativo que ahorita vamos a comentar, ¿no? Bien, la publicidad demo, ¿no? La publicidad demo es cuando, por ejemplo, el producto o servicio es totalmente nuevo. A diferencia, por ejemplo, de la publicidad de intriga, pues no estás generando, ¿no? Publicidad previa, ¿no? Para generar una expectativa. No, sacas publicidad en donde tú estás mostrando el producto o servicio, pero es publicidad llamativa, ¿no? Publicidad llamativa que tiende a exagerar un poquito las cosas para que nosotros podamos
captar la atención de la gente, ¿no? Una vez que captamos la atención de la gente, logramos despertar su interés, ¿sí? Y comenzamos a ver, ¿no? Que el producto o servicio ya comienza a moverse, pues ya bajamos este nivel de exageración para que nosotros, pues obviamente ya procedamos a una publicidad tradicional, por decirlo así, ¿no? En este aspecto, la publicidad demo, pues, es publicidad que se tiende a ser masiva, ¿no? Es decir, que al momento de que tú estás generando, ¿no? Las ideas, pues, tratemos de abarcar la mayor cantidad de medios, ¿no? Sobre todo con los que se siente identificada la audiencia, para poderla estar bombardeando por todas partes y poder despertar primero lo que es la atención y posteriormente el interés, ¿sí? La publicidad narrativa es cuando nosotros, por ejemplo, vemos que dentro, ¿no? del mensaje publicitario se está contando una historia que puede ser bien real, como puede ser una historia ficticia, ¿no? Una historia fantasiosa, ¿no? Por ejemplo, este tipo de publicidad en donde se está contando una especie de cuento o nos están mostrando una historia, por ejemplo, de una persona, ¿no? De cómo lleva su día a día, ¿no? Eh, Recientemente veía yo una publicidad de un abuelito, ¿no? Que se levanta todas las mañanas, ve una foto y comienza a ponerse a hacer ejercicio, levanta una pesa, ¿no? De determinado peso, ¿no? De determinados kilos. Y al principio le cuesta trabajo, ¿no? Y todos los días ven los vecinos lo que está haciendo, hasta que hay una vecina que le preocupa lo que está haciendo el viejito y le llama, se ve que le llama a la hija del señor. Obviamente aquí carece de diálogo la publicidad, ¿no? La hija ve al viejito y se preocupa, ¿no? Pero el viejito no le pone interés a lo que los vecinos observan, no hablan, a lo que la hija, ¿no? Se ve que le está diciendo, no hace caso. Sigue entrenando todos los días, sigue cargando su pesa hasta que finalmente llega Navidad, ¿no? Entonces llega a la casa de la hija a cenar, ¿no? Saluda a su hija, a su yerno, y se ve que baja su nieta, ¿no? Unas escaleras, y él le lleva una cajita y lleva una estrella, ¿no? Para ponerla en el pie. Entonces se la da a la niña y logra cargar a la niña hasta arriba del pino para colocar la estrella, ¿no? Este tipo de publicidad tiene dos estilos creativos. Uno es el emotivo y el otro de narrativa. Nosotros estamos viendo la historia, lo que está haciendo el viejito, ¿no? Hasta que finalmente llega a su desenlace, ¿no? Algo que caracteriza, ¿no? Este estilo creativo es que hay una introducción, un desarrollo y un desenlace en unos cuantos segundos, ¿sí? Nos está contando una historia muy breve que les digo, puede ser real porque puede ser una especie de testimonio, como puede ser una historia hasta cierto punto ficticia o fantástica, ¿no? Porque como les digo, en algunos casos nos están contando hasta una historia. Pero esta narrativa lo que se busca también es que la gente se sienta familiarizada con lo que ve, ¿no? O que lo sienta como una historia agradable, ¿no? Algunas ocasiones la publicidad narrativa o de estilo narrativo suele ser publicidad que tiene un alto grado de resonancia y relevancia en la vida de lo que viene siendo la audiencia, ¿no? Otro de los estilos se le conoce como el busto parlante, ¿no? Cuando hablamos de busto no estamos hablando, ¿no? De con lo que reconocemos como busto en los seres humanos. Busto es de la cintura hacia arriba en lo que arte se refiere. Entonces, sí, o fotografía también, ¿no? Entonces, hace referencia a que nosotros vamos a tomar a la gente, ¿no? O vamos a comenzar a ver, ¿no? A la gente de la cintura para arriba en un primer plano. En ocasiones, ¿no? La persona que está hablando dentro de la publicidad, pues solamente te muestra el rostro, ¿no? A veces también comenzamos a ver que alguien está hablando, la cámara va alejándose, tenemos un close-up que es el rostro, se sigue alejando, entonces ya vemos a la persona, ¿no? De lo que viene siendo el pecho, sigue alejándose, lo vemos hasta la cintura, hasta que concluye el comercial y lo podemos ver de cuerpo completo o en la situación en la que se encuentra la persona, ¿sí?
Lo que es el estilo de busto parlante, pues puede caer lo humorístico como también puede caer lo serio, ¿no? En este caso, este estilo puede ir acompañado, por ejemplo, también del estilo de narrativa, en donde se está hablando de una situación, un suceso, se está contando algo, pero no sabemos la gravedad de lo que nos están contando hasta que, obviamente, pues se va alejando la cámara, la imagen y podemos ver lo que sucedió. La publicidad de busto parlante, por ejemplo, a veces es complicado sacarlo para algo estático, pero no imposible, ¿no? Igual lo narrativo a veces es complicado, ¿no? Que una imagen nos cuente toda una historia, pero vamos, tampoco es imposible, ¿no? O sea, sí se pueden generar ideas para lo que viene siendo estático sin ningún problema. El estilo testimonial, ¿sí? Ya iba yo a decir una barbaridad. No, este estilo lo que hace es que nosotros vamos a tomar a una persona que nos va a platicar su experiencia con lo que es el producto o servicio. Hace muchos años se cometía el error de tomar precisamente a un influencer para hablar de su experiencia, ¿no? Y pues la verdad es que la gente vamos, no creía lo que se les decía, ¿no? No había una credibilidad en lo que se estaba diciendo porque dices, para eso le pagaron, ¿sí? Actualmente la recomendación es tomar a una persona que cubra, ¿no? Con el perfil de la audiencia para que estos se sientan identificados con la persona y sea esta misma quien dentro de un escenario cotidiano, de un escenario común, ¿sí? Diga, ¿no? La experiencia que tiene con respecto al producto o servicio. Por eso ahora muestran, por ejemplo, a la gente en el mercado, en el puesto, ¿no? De tacos, en el puesto de comida, en una casa, vamos, común, ¿no? Residencias, como sacaba Fabuloso, ¿no? Qué bonitas residencias, esas residencias seguramente tienen chacha, no tenían ama de casa, ¿no? No, ahora sacan una casa de interés social, ¿no? Gente en un lavadero, o sea, vamos, situaciones que se apegan a lo realista y que obviamente esta persona que está hablando de su experiencia, pues lo que dice es convincente, porque habla como yo, viste como yo, se ve como yo, ¿no? Ya se rompen incluso hasta estereotipos, ¿no? No sacan a lo mejor a la típica ama de casa que sacaba los productos de limpieza en la década de 50, 60, 70 y 80, todavía en los 90 existía esa tendencia de sacar una ama de casa de buen cuerpo, además de tez blanca, ¿no? En unas residencias de lujo, eran papá, mamá y dos hijos, niño y niña, ¿no? O sea, se está rompiendo con este tipo de estereotipos. Ahora vemos al ama de casa que es llenita, ¿no? Que pues realmente tiene facha de estar haciendo el quehacer, ¿no? Que tiene niños, hasta 3, 4 niños, sacan su historia de todo lo que vive día a día, entonces sacan ya situaciones realistas y que obviamente pues lo que ve la gente pues es más, digamos, más creíble, ¿no? Bien, otro de los estilos se le conoce como el estilo de noticia, ¿sí? El estilo de noticia se adapta principalmente a algún suceso que le esté pegando duro, ¿no? A lo que viene siendo la sociedad, ¿no? En general, con la que estamos nosotros, pues, interactuando, independientemente de nuestra audiencia. Por ejemplo, ¿no? Hace 4 años, después de que tembló y se volvió a caer, ¿no? El centro del país, pues muchas empresas, ¿no? Adoptaron, ¿no? La situación a modo de noticia para hablarnos, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el país, sobre todo que, vamos, cuando tiembla, ¿no? En el centro del país hay estados en donde no saben ni qué es temblar, ¿no? Lugares en donde no, esto nunca sucede, no saben qué es esto de que explote el volcán, ¿no?
Y para sensibilizar a la gente, ¿no? Para que hubieran acciones altruistas, ¿no? De otros estados, pues tú tomas la situación que está pasando en el centro del país, la muestras, ¿no? Le estás describiendo la situación, cómo la gente estaba uniéndose, ¿no? En un sentimiento de hermandad para ayudarnos entre nosotros, ¿sí? Y con esto, pues obviamente, pedirle al resto del país, hermano mexicano, súmate a nuestra causa, ¿no? Ahorita con el COVID se dio la misma situación. Entonces nosotros tomamos una situación que esté obviamente pegándole duro a la sociedad para que esto nos sirva, ¿no? También para que la gente se sensibilice, se identifique, ¿no? Le llamamos su atención, despertamos su interés y hay, ¿no? Hay una respuesta, ¿no? Por consecuencia. La presencia de producto, pues obviamente, ¿no? En la mayoría de los casos o de la generación de ideas publicitarias, pues se toma en cuenta lo que es la presencia del producto o servicio, solamente que no podemos mostrar a los dos de la misma forma, porque obviamente sus características pues no nos lo permiten. ¿Por qué? Porque el producto es algo tangible y el servicio no. ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de producto, ¿no? Su presencia es protagónica, ¿no? El producto está ahí viéndose la mayor parte del tiempo, independientemente de la situación que nosotros estemos mostrando, ¿sí? En estos casos se puede carecer a lo mejor hasta de gente, ¿no? Se puede carecer de algún diálogo, ¿no? El propio producto se está mostrando ahí como si fuera una persona, como si fuera el influencer, ¿sí? Pero eso se puede hacer con el producto, con el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque es intangible. En el caso de la presencia de servicio, por ejemplo, nosotros sí tenemos que mostrar a la gente interactuando con el servicio, es decir, que la volvemos protagónica a la gente, porque si no es la persona la que está evidenciando el uso del servicio, ¿cómo lo evidencias? Sí, me van a decir, a lo mejor si es un servicio eléctrico, pues solamente encendiendo un foco, pero ¿quién lo enciende? Sí. Gas, sí, encendiendo una estufa y ya hacemos más que lógico que ahí está el servicio de gas, pero ¿quién enciende la estufa? ¿No? Para caer en un aspecto lógico, tenemos que involucrar a la gente como protagonista en el caso de la interacción con el servicio. En este tipo de aspectos también se puede carecer de un diálogo, solamente información complementaria, pero ahí sí, ¿no? La presencia de uno o del otro se hace de diferente forma. La solución de problemas, ¿no? El estilo de creativo, ¿no? Con respecto a la inclinación, ¿no? De solución del problema, pues es que nosotros vamos a mostrar la problemática, ¿no? Como tal. La gente se siente familiarizada con lo que está viendo, con el problema, y obviamente nosotros le vamos a mostrar cómo este producto o servicio explícitamente le resuelve ese problema, ¿sí? Nosotros al mostrarle esta especie de testimonio, ¿no? De cómo se resuelve el problema, pues obviamente la gente dice, no manches, ¿no? He vivido engañado, por ejemplo, ¿no? Pensemos en lo que se hace con los anuncios de Vanish, en donde te muestran esta situación de manchas comunes, ¿no? ¿No? Que se generan a lo mejor al momento de que el chamaco, ¿no? Haciendo educación física o saliendo a lo que es el recreo se empuerca las playeras, ¿no? Quizás a lo mejor ustedes de chamacos eran de esos, ¿no? Que regresaban con la camisa o la playera, que decía su mamá, la voy a tirar a la basura, ¿no? O de que estás comiendo, te cae de todo, se mancha, ¿no? Y tú sabes, ¿no? Cómo sacar manchas, pero siempre buscas algo más práctico, ¿no? Y no sabes qué. Entonces, ¿qué hacen estos anuncios de Vanish? ¿Te ha pasado esto? La solución es esto, y es una solución que te ponen muy práctica, te dicen incluso cómo hacerlo, o sea, te describen de forma explícita cómo usar el producto para solucionar tu problema. No te lo muestran
¿cómo les diré? De una forma ambigua, como lo hacen los detergentes, que incluso abajo dice dramatización, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizan una animación para mostrarte supuestamente cómo entra el detergente y arranca manchas, pero realmente la efectividad real del jabón no la vemos, ¿sí? Y en el caso de Vanish, te están mostrando cómo, incluso cuando hacen campañas de promoción y gestión de ventas, en vivo te muestran que efectivamente lo que ves en televisión pasa en vivo. No hay dramatización, ¿no? Entonces, en eso consiste la solución del problema. Si nosotros tenemos la seguridad de que nuestro producto o servicio hace lo que hace, podemos inclinarlo, ¿no? Por este estilo creativo para poder, ¿no? Persuadir a la gente. El estilo creativo de analogía es cuando nosotros comparamos, ¿no? El producto o servicio con otro elemento que tiene algunas características similares o características que la gente podría relacionar, ¿no? Con el producto o servicio, una especie de metáfora visual es lo que se va a generar, ¿sí? Si nosotros decimos, ¿no? Es tan suave como la seda, ¿no? O tan suave como las plumas de un ave, ¿no? Bueno, pues tú haces esta metáfora visual en donde involucras a las plumas con el producto para que la gente se dé una idea, ¿no? De que es así de suavecito, ¿no? O tiene los olores de la naturaleza, ¿no? Captamos los olores de la naturaleza. Entonces, ponen el ambiente idóneo, ves al producto y dices, será, ¿no? ¿No? Entonces ahí ya te están generando como una expectativa también con esa analogía, ¿no? Es igual de brillante, ¿no? Como una luna llena, ¿no? ¿Por qué? Porque deja, ¿no? Ahora sí que el producto te deja la ropa, por ejemplo, ¿no? Tan blanca y brillante como una luna llena en determinada época del año, qué sé yo, ¿no? O sea, la gente tiende a relacionar, ¿no? Lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entiende la analogía, esa metáfora, ¿no? Y le da quizás hasta un toque como de romanticismo, ¿no? A lo que estamos haciendo. Bien, tenemos otro de los estilos que se le conoce como cubo de basura o basurero. No, yo sé que el nombre es muy feo de este estilo creativo, pero es como cuando tú, vamos, vas a agarrar y vas a reciclar, ¿no? Estilos que ya habías utilizado, ¿no? Pero pues esto se hace para poder hacer un reposicionamiento, ¿no? De la marca o del producto en la mente de la gente, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, ¿no? En este aspecto, a lo mejor ese estilo ya lo habías utilizado antes, ¿no? O la idea, ¿no? Ya la habías utilizado antes, había funcionado, pero nunca se había vuelto a utilizar, o por alguna razón dejó de gustar con ciertas generaciones y la estás retomando, ¿no? Porque a lo mejor ahorita otra vez es tendencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues tomas, ¿no? Tomas lo que mejor, ¿no? Te funcionó, ¿no? Lo que, vamos, en su momento tuvo una buena aceptación, una buena respuesta, ¿sí? Y lo vuelves a utilizar, ¿no? En algunas ocasiones, con solo implementar la marca, a lo mejor ya no involucrar el producto o servicio, ¿no? En el protagonismo de la publicidad es más que suficiente porque pues ya existe un reconocimiento de esa idea, ¿no? En otras ocasiones, si lo involucras para que la nueva generación pues sepa de qué estamos hablando, ¿sí? Tenemos el estilo de sátira o humor, ¿sí? El estilo de sátira o humor pues ya utiliza, por ejemplo, situaciones que, vamos, por una por otra razón la gente relaciona también con algo que ya vivió y le pareció divertido, ¿no? De esas situaciones que dices, sí, no manches, efectivamente sí pasa, ¿no? Y qué incómodas o qué graciosas tienden a ser, ¿no? Aquí lo que se busca es que a través, ¿no? De lo cómico, ¿no? A través de la risa, exista, ¿no? Una especie de simpatía, de empatía,
y de vínculo, ¿no? Con la marca, con el producto, ¿sí? No siempre, ¿no? Este estilo, pues, es efectivo. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, ¿no? Tiene que existir alguna característica de nuestro producto o servicio, ¿sí? Que ayude o que pueda relacionarse de forma graciosa, ¿sí? Porque vamos, si mi producto o servicio, ¿no? Es muy serio, debe de tomarse muy en serio, pues la sátira no nos va a venir a ayudar en lo más mínimo. Y les voy a poner un ejemplo en donde aquí no les combino mucho, ¿no? Hay un medicamento, ¿no? Que se anuncia en la televisión, que es, se llama, ahí se me fue, que todo el mundo llega con el tendero a la farmacia y le dice lo que tiene, ¿no? Me duele no sé qué, y le da el mismo medicamento. ¿Qué pasó? ¿Entras? No, no sé si era Melox. No. No, es para el dolor. ¿Qué pasó, Es Melanie? Aliviax, profa. Dice, me duele. Aliviax. El Aliviax, ¿no? El Aliviax, y ahí les digo por qué no fue lo más atinado utilizar algo humorístico. Vamos, todo se ven situaciones que efectivamente dices, no, cuando me duele no sé qué, no puedo ni caminar, ¿no? La cara de la gente, es cotorro el anuncio, ¿no? Y el tendero de la farmacia pues les vende como dulces el medicamento. Pero ¿qué creen? Que el medicamento tiene ibuprofeno y el uso desmedido del ibuprofeno afecta hígado, riñones y cerebro. Es un medicamento, un analgésico esteroídico. ¿Sí? ¿Por qué se llama esteroídico? Porque el medicamento actúa en tejidos blandos. ¿Sí? Un medicamento, un analgésico no esteroídico, actúa en lo que viene siendo tejido grueso. Por ejemplo, el naproxen sirve para el alivio, por ejemplo, a nivel de articulaciones, huesos. ¿Sí? El ibuprofeno no, ¿sí? O sea, le llega al músculo, a los tendones, a los órganos, al cerebro, ¿sí? Pero así como te quita el dolor, lo va deteriorando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú haces ejercicio, ay, me duele, aquí estoy embarado, te echas uno de estos, ¿no? Y con el paso del tiempo, tú no vas a sentir cuando el músculo ya dio de sí y pierde fuerza, pierde lo que viene siendo, se estría, ¿no? El músculo y bueno, provoca muchas cosas. En los órganos pasa algo parecido, ¿no? Sobre todo en lo que es el hígado, los riñones y el cerebro, ¿sí? Y te están diciendo que el medicamento sirve para un montón de cosas. Sí, efectivamente sí, pero tiene que ser un medicamento prescrito por el médico y ya te tiene que decir hasta la temporalidad que debes de tomarlo dependiendo de qué te duele. Y el uso prolongado, pues es muy dañino también. O sea, más de 3 días no se puede tomar, pero el comercial no te lo dice. La gente llega y lo compra como si nada, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que derivado de este tipo de comerciales, el ibuprofeno ya se va a vender con receta médica, perdón, con receta médica. Y si no, en México lo que va a acabar pasando es que lo van a retirar del mercado como lo han hecho con otros medicamentos. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, la gente al sentirse relacionada con lo chistoso que vemos en el anuncio, dices, ay, pues sirve para todo, me lo compro. Buscas la marca, buscas el nombre, ya no ves la sustancia, ¿sí? Pero desafortunadamente es un problema. Ahorita mencionaban el Melox. Efectivamente, Melox por eso ya no se publicita. Y llegaron a caer en lo gracioso también. ¿Y qué pasa? Que Melox provocaba oclusión intestinal. Y la gente se iba al hospital con una parálisis ahí, ahora sí que a nivel estómago, intestino increíble, porque la gente se lo bebía como dulces, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? ¿Quién alzó la mano?
Es que yo pensé que era el otro medicamento que se llama Sedalmer, donde apareció un comercial de televisión donde un tipo de completamente amarillo te seguía a Ujú. todos lados, que era para el dolor De de cabeza, cabeza. me acuerdo. Sí, no, fíjate que ese todavía permanece, ¿no? Aquí quizás la ventaja que tiene el paracetamol, que es la sustancia que contiene, pues no es tan dañina a largo plazo. Es ahora sí que la fortuna que se tiene con ese medicamento, ¿sí? Sin embargo, desde mi punto de vista, los medicamentos no deberían de tener este tipo de publicidad. Debería ser publicidad un poquito más seria, porque son medicamentos. Pero si muchas empresas farmacéuticas caen, ¿no? En lo satírico, como también, no sé si han visto ese anuncio de Pepto-Bismol, de que le canta al fulano hasta el mariachi, o la mujer le dice, ya vas a empezar a comerte eso, y luego empiezas con tus agruras, no sé qué, ¿no? Es graciosa la situación, pero el uso del Pepto-Bismol también es peligroso. Tiene una sustancia que se llama sales de bismuto, y las sales de bismuto son veneno. El uso prolongado de Pepto-Bismol intoxica y envenena. Entonces, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Como asesor, las industrias farmacéuticas no deberían de caer en los estilos satíricos para llamar la atención, ¿no? De los usuarios. Incluso publicidad de medicamentos en medios masivos no debería de existir. Sí, quizás en algunos medios y también a lo mejor dirigido para quienes, ¿no? Recomiendan o indican el medicamento, no tanto para los pacientes, ¿no? Pero pues bueno, hasta el momento no existe a la mejor todavía regulación en ese aspecto, pero pues bueno, ¿no? Aquí el humor, ¿no? Tiene que encajar con la personalidad del producto o servicio para no caer en estas situaciones de que pues es agradable, lo recuerdas, sabes para qué sirve, pero puede también incluso el prestigio de la marca pues verse lastimado porque caíste en algo humorístico y pues perdió seriedad lo que ofrecías. Y el estilo musical, que es quizás uno de los estilos que más vemos, ¿no? Sobre todo en lo que es publicidad audiovisual, ¿no? Yo siempre he dicho que en esta vida todos tenemos un soundtrack, ¿no? Y hasta eso para diferentes situaciones tenemos nuestro estilo de música, ¿no? Como las señoras, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han visto en Spotify, dice, ¿no? Lista de reproducción para trapear, ¿no? O sea, ya cada quien tiene su lista de reproducción para hacer el quehacer, para cocinar, ¿no? Para ponerte a estudiar, para cuando viajas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hace también las empresas, ¿no? Ya tenemos nosotros como nuestro estilo de música a utilizar, ¿no? Para que acompañe el mensaje, para que acompañe la idea. Obviamente esta selección musical también tiene que hacerse de una forma como muy, pues muy cuidadosa, porque pues obviamente no toda la música nos va a servir, ¿no? O ciertas melodías, canciones, por el contenido que tienen, pues también, ¿no? Como que, ¿cómo va a representar a mi empresa? Entonces hay que ser, pues muy cuidadoso, ¿no? En ocasiones, si no encontramos la melodía o la música adecuada, o bien por cuestiones de derechos de autor nos sale muy caro, hay empresas, ¿no? Que deciden producir su propia música y esto le da aún más, ¿no? Un sentido de autenticidad a lo que estamos generando. Bien, y ya para finalizar, chicos, cuando nosotros estamos generando, ¿no? Lo que es nuestros diseños, ¿no? Cuando ya estamos en la parte, ¿no? De lo que es la iluminación, ¿no? Cuando ya estás concretando tus ideas, ¿no? Ya las vas a pasar a prueba, pues debemos de generar lo que se le conoce como body copy, ¿sí? O lo que es el prototipo, le llamaríamos nosotros en español. El prototipo es cuando nosotros ya estamos generando una publicidad prácticamente pues visualizada ya para producción, ¿no? Como un producto final, ya sea tanto, ¿no? Audiovisual como estática, ¿no? Para cualquier formato de impresión.
¿sí? El body copy o prototipo pues se caracteriza, ¿no? Porque tiene una imagen de fondo, ¿no? Una imagen o un video de fondo que es lo que le está dando razón de ser al mensaje, ¿no? Nos está comunicando en sí el mensaje, esa imagen, ¿sí? Tiene también lo que se le conoce como titular o encabezado, es decir, ¿no? Lo que nos está describiendo, nos está diciendo de qué trata esta publicidad, ¿sí? Normalmente también dentro del encabezado pues puede venir lo que es el logotipo o la marca de obviamente la empresa que está emitiendo este mensaje, está emitiendo esta publicidad, ¿no? Contiene lo que se le conoce como cuerpo de texto complementario o informativo. ¿Sí? Uno de los estilos creativos que no venía dentro de la lista, pero existe, ¿no? Se le conoce como el estilo informativo, ¿no? En donde el propósito de la publicidad es informar, dar a conocer, hablar un poquito más del producto, ¿no? Con respecto a atributos, beneficios, características, ¿no? Etcétera. El estilo creativo lo podemos utilizar como en este tipo de campañas que les comentaba. Ya hubo una introducción, hubo una expectativa, ¿no? En un principio, como desarrollo, pues estás informando, ¿no? Estás hablando un poquito de más de ese producto o servicio para que la gente lo ubique, lo conozca. A veces, ¿no? En lo que es impreso va acompañado de un cuerpo de texto un poquito más extenso, ¿no? Que nos ayuda a describir con exactitud ese producto o servicio. Pero obviamente cuando ya la campaña se encuentra en etapa de desenlace, ese texto o esa información que estamos dando además se reduce a unas cuantas palabras, nada más para reforzar la información, porque posteriormente puedes prescindir de ese cuerpo de texto. Solamente con la imagen, con la marca, ¿no? Y el encabezado será más que suficiente. También en ocasiones, ¿no? Dentro de lo que es este texto o este encabezado, podemos encontrar lo que se le conoce como eslogan publicitario. El eslogan publicitario es una frase que va a acompañar a la campaña nada más. Puede ser el mismo eslogan de la marca, sí, pero si la marca no tiene, cada campaña tiene su frase que la caracteriza y que es lo que nos va a ayudar a captar la atención, el interés de la audiencia, ¿no? Entonces, los elementos que nosotros debemos encontrar en publicidad audiovisual e impresa son los mismos. ¿Qué pasa con la publicidad que es totalmente auditiva? No tiene una imagen visual, tiene una imagen mental. ¿Cómo es esta imagen mental? Todos los sonidos que acompañan ese anuncio deben provocar, ¿no? O deben estimular la imaginación de la audiencia que va a crear una imagen mental, ¿sí? Generando ahora sí que a la par, ¿no? De la generación de esa imagen mental, lo que debe reconocer, ¿no? Ahora sí que el radio escucha, pongámoslo así, ¿no? Es ese encabezado que nos está diciendo de qué estamos hablando. Lo que nosotros conocemos como cuerpo de texto, ¿no? En lo que vemos, en lo que es un anuncio audiovisual, auditivo, es un pequeño discurso que estamos escuchando y que acompaña a esa imagen visual. Entonces, nosotros ya describimos, por ejemplo, ¿no? Oktoberfest en Puebla. Ah, es el encabezado, ya sabemos de qué está tratando. Oímos música, oímos que se destapan cervezas, ya te estás imaginando de qué se trata, hasta dices, ya me vi, ¿no? Y te empiezan a decir el dónde, el cuándo, el cómo y cuánto. Ahí ya hay una descripción, ¿sí? Y obviamente, si nosotros hablamos de una marca en particular, no necesitamos la imagen del logotipo, porque ya lo tenemos ubicado. Y en la mente, la marca ya se encuentra. Entonces, estos componentes son los mismos para el anuncio
auditivo, solo que obviamente todos estos elementos son mentales, se generan en lo que es la imaginación del que lo está escuchando. ¿Sale? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, todo No, bien. profe, todo Todo bien. bien, profe. Ok, chicos, perfecto. Pues entonces vamos a dejarle a nuestra materia de diseño publicitario hasta aquí. Salimos a un descansito para continuar con la que sigue. Si les parece bien, los estaría viendo que les gusta 11:10 para que tengan suficiente tiempo de despejarse. Y también yo de que no me haga berrinche el Zoom. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe, muchas Ok, gracias. chicos. Entonces, ahorita nos vemos, ¿de acuerdo?